Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, mientras abrimos tu palabra, invitamos tu Espíritu y Señor que tú nos puedas dirigir en este tiempo para que este mensaje, Señor, que escribiste a través de tu servidor, Señor, tantos años atrás, sea de mucha bendición y sea de algo que podamos aprender mucho en esta mañana, Señor. Gracias te damos y una vez más, Señor, te pedimos que tú nos diriges en este tiempo y todo te lo pido en tu nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a continuar entonces. Estamos en la carta de Primera de Juan y en esta mañana estaremos en el capítulo 2. Capítulo 2 de Primera de Juan es un poquito más largo, tiene 28 versículos. Pero el último versículo 28 está conectado más con la introducción y los siguientes versículos del capítulo 3. Así que por esa razón nosotros solamente vamos a ir hasta el versículo 26 y ahí es donde estaremos terminando nuestro estudio de este capítulo también. Así que vamos a leer lo que dice capítulo 2 y después entraremos en revisando un poco de los versículos que escuchamos. Pero capítulo 2 dice entonces, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En esto sabemos que nosotros lo conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo lo conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, ah, en ese verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Pero por esto sabemos que estamos en Él. Versículo 6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Y sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y odia a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que odia a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Versículo 12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Versículo 15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque nada de lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hijitos, ya es el último tiempo. Según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se
que no todos son de nosotros. Vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Os he escrito no porque seáis ignorantes de la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, pues niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Amén, amén. 28 versículos. En estos versículos, hermanos, ustedes pueden escuchar un poco de lo que hablamos ayer. En ese tiempo, el discípulo era uno de los últimos discípulos que había quedado y muchos de los que ya estaban enseñando, los que estaban, que habían permanecido en ese tiempo, algunos todavía seguían el mismo camino que Jesús les había enseñado y esos tenían el mismo mensaje que estaban compartiendo que Juan ahora está compartiendo, pero en el tiempo que Jesús murió, resucitó y su mensaje se empezó a expandir un poco más y los discípulos empezaron a entrenar otras personas y los discípulos, bueno, uno por uno quedó muriendo o algo les pasó. Otras personas surgieron para también enseñar el mensaje. Lastimosamente, estas personas empezaron a enseñar cosas que eran contrario a lo que Jesús les había enseñado. Y una de las cosas principal que Juan estaba defendiendo era la encarnación y la identidad de Jesús como hijo de Dios. En ese tiempo habían algunas personas que estaban enseñando porque la creencia era de que Jesús era un fantasma, que no era alguien que realmente existió, sino que simplemente se pudo ver, pero realmente su cuerpo era una fantasma. Así que esa es solamente una cosa, una idea que estaba por ese momento. Otro creencia era de que no era el Hijo de Dios, sino que simplemente era un humano como tú y yo, y simplemente eso fue lo que él estaba enseñando. Pero sabemos que estas cosas es lo que Juan está defendiendo y Juan dice que no es cierto porque ellos lo tocaron, ellos pudieron estar con él. Él era real, existía y también era el Hijo de Dios. Y si no fuera el Hijo de Dios, entonces todavía estamos en nuestros pecados y en vano estamos, en vano estamos aquí, es lo que él acaba de decir también. En el capítulo 2 vemos que Juan continúa defendiendo y expandiendo un poco más en las ideas que él tiene. Así que regresamos entonces al versículo 1 y aquí vemos que él menciona el propósito por lo cual él escribe esta carta también. Así que versículo 1 y vemos el lenguaje de, que es una lengua un poco, es íntima. Es como si un padre le está escribiendo una carta a sus hijos. En varios momentos él dice, hijitos míos. Así que él tiene como un tierno amor hacia las personas que les está escribiendo esta carta. Y eso es algo importante para notar, hermanos, porque eso es
Eso es algo que vemos que Juan no solamente nos está diciendo que debemos de amar a los demás, amar a nuestros hermanos, pero vemos que él también está viviendo ese amor. Él siente esa compasión por cada persona que estará escuchando esta carta. Él dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Así que una vez más, él está haciendo una distinción entre una persona que se ha comprometido vivir en las manos del Señor, así que lo que significa una persona que anda en la luz de Dios, ¿verdad? Lo que discutimos, lo que hablamos ayer, y una persona que todavía está en las tinieblas. Así que una persona que está en la luz dice que él está diciendo que esa persona no tiene pecado, ¿verdad? Así es una persona que el Señor lo ha limpiado, lo ha purificado. Pero no está diciendo que todos somos perfectos. Ese es el deseo que Él tiene, que todos no anduviéramos con pecados, sino que estuviéramos libres de los pecados. Lo importante que Él dice es que, pero si alguno ha pecado, si alguien ha pecado, si alguien ha cometido un error, dice, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Ahora, conociendo el contexto en donde él está escribiendo, que hay personas que están negando entonces la identidad de Jesús y que están diciendo que él no existía, que él no era el Hijo de Dios, sabemos un poco más que entonces esta frase, este versículo da un poco más, tiene un poco más de fuerza porque realmente lo que él está diciendo es si ellos tienen la razón de que Jesús no existió, entonces, ¿qué hacemos con los pecados que todavía tenemos? Todavía estamos en los pecados, todavía no hemos sentido alguna libertad de eso y tenemos que pagar las consecuencias. Así que eso es lo que Juan tiene en mente. Así que lo que él dice es, bueno, si alguien ha pecado, abogado tiene en Jesucristo. Un abogado es una persona que defiende al culpable, y es algo que Juan nos está diciendo que todavía tenemos. Y eso, hermanos, eso es la misma cosa que tenemos aún en este día también. Sí, claro, nuestro deseo de cada uno de nosotros, y espero que es nuestra oración también, es que no caigamos en pecado. Pero si alguien ha pecado, dice la palabra de Dios, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Así que recordemos eso también. Después, versículo 2, recuerda que Jesús es la propiciación por nuestros pecados. Así una vez más, Él está afirmando que la identidad de Jesús es sumamente más importante de lo que los falsos maestros están enseñando. Dice que no solamente Jesús, no era que fue solamente un gran maestro, un gran líder, sino que su muerte tiene una recompensa, tiene un propósito. Dice que su muerte fue la propiciación por nuestros pecados. Ah, la muerte que nosotros teníamos que pagar bueno, en castigo por nuestros pecados, por lo que nosotros decidimos hacer. Dice que ese castigo estuvo sobre Jesús. Jesús tomó esos pecados. Jesús tomó nuestro lugar para que nosotros no tuviéramos que morir, sino que Él murió por nosotros. Así una vez más, Él afirma que la identidad de Jesús es sumamente muy importante. Si no fuera por Jesús, no tuviéramos el perdón de los pecados y no tuviéramos un abogado con Dios y estuviéramos perdidos. Así que por eso él dice, no solamente para nosotros, sino que su muerte fue propiciación para todos, todos que estaban en el mundo. Así la muerte de Jesús cubre los pecados de todos. Ahora, después él continúa, sigue, él afirma siempre, en cada momento, la identidad de Jesús y lo que encontramos realmente en Jesús también. Después, él continúa, entonces, en los siguientes versículos, del 7 al 14, encontramos unas pequeñas frases que son muy interesantes también.
Él dice que, y en algunas Biblias ustedes van a ver si tienen Biblias que a veces le ponen un pequeño título de resumen de esos versículos. Algunos dicen que este es un nuevo mandamiento. Pero como él dice en versículo 7, él no está escribiendo un nuevo mandamiento, sino que un mandamiento antiguo que había existido desde el principio. Así que lo que él está diciendo es, am, no les está dando un nuevo mandamiento en el sentido de que es algo nuevo que apenas ha surgido o que él simplemente se inventó en este momento. Lo que él está diciendo es que hay un mandamiento que ha existido desde el principio, que ahora lo están descubriendo de nuevo y se les está recordando de nuevo también. ¿Y cuál es ese mandamiento? Ese mandamiento es un mandamiento de amor. Y recordamos que el Señor Jesús también hizo una frase similar cuando él estaba en la tierra, él también le dijo a sus discípulos, un nuevo mandamiento les doy, que se amen unos a los otros. Así que no era que era algo nuevo que nadie había escuchado antes. Había existido desde el principio, desde el momento cuando el Señor Jesús les dio los mandamientos. Hasta antes de eso, el mandamiento de amor siempre ha estado ahí. Simplemente se había escurecido por las tradiciones, por las costumbres del hombre, escureció esa verdad, y le dio un carácter al Señor a Dios que no tenía. Pero aquí, una vez más, van a estar descubriendo, afirmando de nuevo ese mandamiento de amor. Y dice que si alguien, el que dice que está en la luz, pero odia a su hermano, está todavía en tinieblas. Así una vez más, en esos versículos vemos que él hace la distinción entre lo que es estar en la luz y lo que es estar en tinieblas. Una persona que está en la luz no va a tener odio contra su hermano, sino que va a tener amor. El que odia a su hermano dice, está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde va porque las tinieblas le han cegado sus ojos. Así que, y miremos lo interesante que él dice, en versículo 9 dice que el que dice que está en la luz, pero odia a su hermano, realmente no está en la luz. Así que lo que él está diciendo es que hay personas que dicen que andan en lo bien, que andan en lo correcto, pero aún tienen odio en sus corazones en contra de sus hermanos, en contra de alguien más. Y lo que él está diciendo es que esas personas realmente no están en la luz, porque una persona que está en la luz de Dios no va a tener odio contra su hermano. Así que es una invitación para analizar realmente en dónde estamos, ¿verdad? Si hay algún resentimiento, algún coraje contra de alguien, realmente en ese momento no estamos caminando en la luz de Dios, porque dice una persona y una vez más él afirma que el amor es lo que nos distingue como hijos de luz, como hijos de Dios. Am, Así que, bueno, así es lo que significa andar como Jesús andó también. Así que, bueno, él dice también que esas cosas han pasado, las tinieblas han pasado y la luz verdadera ahora es lo que alumbra. Así que ese es el ejemplo que debemos de tener, el ejemplo de Jesús, el luz de Jesús en nosotros. Después, en de versículo 12 a 14, vemos una invitación, como un llamado casi a todos. Hay un llamado para los padres, hay un llamado para los jóvenes, y una vez más Juan afirma de lo que hemos escuchado. Y una vez más vemos esa lengua de ternura, amor, dice hijitos, ¿verdad? Padres, jóvenes. Ustedes conocen desde el principio, ustedes han vencido, tienen fuerza, así que una vez más Él está llamando para que seamos fuertes en la palabra de Dios y tengamos esa confianza en la palabra del Señor. Así que después de haber llamado a los padres, a los jóvenes,
dice una vez más, versículo 15, no améis al mundo ni las cosas del mundo. Así que aquí vemos algo muy interesante que él hace una distinción entre lo que una vez más agrega un poco más a lo que es caminar en la luz de Dios. Así que en el capítulo 1 y al principio del capítulo 2 vimos que una persona que anda en la luz no tiene odio contra su hermano, no está caminando esa línea entre los dos, sino que tiene el perdón de sus pecados porque afirma que Jesús era el Hijo de Dios. Y también aquí agrega entonces, una persona que anda en la luz no ama las cosas del mundo. ¿Y por qué será que no debemos de amar las cosas del mundo? Bueno, Él nos dice también, dice que los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, todas esas cosas que son parte del amor del mundo, esas cosas van a pasar, no son para siempre. Así que lo que él dice, lo que realmente es para siempre, no es este mundo, no es las cosas que vemos en el mundo, sino lo que es para siempre es el que hace la voluntad de Dios. Ese es el uno que permanece para siempre. Así que por eso él dice, no amemos a las cosas del mundo, no miremos las cosas del mundo y sintamos ese amor porque no va a permanecer para siempre. Esas cosas no van a estar para siempre. Lo único que sí va a vivir para siempre es el que hace la voluntad de Dios. Así que, y después de eso, y eso da introducción a lo que él va a decir que es sus palabras en contra de los anticristos. Anticristos, claro, hemos escuchado mucho acerca del anticristo, ¿verdad? Pero en ese tiempo no era y bueno, sabemos que profecía habla mucho acerca de un anticristo que va a surgir y que va a hablar en contra de Dios y sabemos que eso viene en adelante también, pero en ese tiempo también habían anticristos y anticristos en el sentido de la definición que Juan tenía en esos versículos. Él dice que en un anticristo, y como dice, han surgido muchos anticristos. Por estos conocemos que estamos en los últimos tiempos, ¿verdad? Eso es lo que él dice. Pero él dice que estos anticristos salieron de ellos, pero realmente no eran de ellos. Porque si hubieran sido de ellos, hubieran permanecido en la misma enseñanza que Jesús les había dado. Pero como ellos cambiaron sus enseñanzas y empezaron a decir otras cosas, entonces realmente no eran de ellos. Y bueno, ¿qué es esa marca que los distingue como anticristos? Juan nos dice, la persona que niega que Jesús es el Cristo. Eso es lo que significa ser un anticristo, una persona que habla y niega al Padre y niega al Hijo. Esos son anticristos. Así que aún en estos tiempos, uno puede decir que uno puede caminar en esa línea que son anticristos si uno niega el Hijo y niega al Padre. Así es lo que Juan nos está diciendo. Pero nos dice que nosotros debemos de tener esa confianza en el Hijo, y si tenemos confianza en el Hijo, tenemos confianza en el Padre también. Y es una invitación, lo que él dice, permaneced en esa verdad, permaneced en esa confianza que Jesús es el Hijo. Y hermanos, hay muchos tiempos donde el enemigo nos va a querer desanimar. Y la forma como él nos va a desanimar es con esto, que si realmente Jesús era el Hijo de Dios, si realmente Jesús es alguien que podemos confiar, nos va a sembrar semillas de duda en nuestra mente, pero por eso Juan nos dice, hay que permanecer en esa verdad y tener esa confianza. Y si nosotros tenemos esa confianza, si permanecemos en el Hijo y en el Padre, este es lo que Él nos dice. Así que el versículo 25 dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Así que una vez más, lo que Juan está haciendo en este capítulo, él nos está diciendo de que, claro, hay personas que están negando al Hijo, al Padre, y lo que ellos están diciendo es que realmente Jesús no era el Hijo de Dios, que
que tal vez no era tan, que no era tan importante como algunos, a los discípulos lo estaba enseñando. Pero lo que Juan afirma de nuevo, él dice que si él afirma la identidad verdadera de Jesús y la razón por su vida. Así, él dice que Jesús no solamente fue el Hijo de Dios, sino que su muerte pagó el precio de nuestros pecados. Y no solamente eso, pero confianza en el Hijo y en el Padre nos da la promesa de la vida eterna. Así que una vez más, Él está poniendo en línea las consecuencias de no creer en el Hijo de Dios. Él dice, si no crees en el Hijo de Dios, entonces pierdes todas estas cosas. Pierdes a tu abogado, pierdes la persona que pagó por tus pecados, perdemos todas esas cosas, pierdes hasta la vida eterna también, pero Él nos afirma una vez más, si permanecemos en esta creencia, tenemos hasta la vida eterna también. Así que él dice, yo escribo esas cosas para que nadie los engañe, para que no tengan dudas, para que no tengan ningún momento de duda en sus vidas, para que puedan confiar en esto. Y después él termina este capítulo una vez más afirmando con esa lengua de eterno, dice, ahora hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, una vez más, ahora él está hasta está mencionando la segunda venida de Jesús, porque él dice Jesús era mucho más de lo que solamente dicen que algunos eran un hombre. Él era el Hijo de Dios y si él murió y resucitó es que va a regresar otra vez. Así que él dice si cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados, sino que nos podemos acercar a Él. Eso es lo que Él tiene en mente. Dice, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo lo que hace justicia es nacido de Él. Así, hermanos, vamos a terminar ahí, pero ese es lo que Juan tiene para nosotros en el capítulo 2, afirmando una vez más la identidad de Jesús y nos dice a nosotros y nos invita que nosotros permanezcamos en esa verdad del Hijo de Dios. Y hermanos, así que lo que yo encuentro en este capítulo es un ánimo para nosotros para recordar y afirmar en nuestros corazones que nosotros somos hijos de la luz y nosotros somos hijos de Dios y creemos en Cristo Jesús, que Él fue el Hijo de Dios y que Él murió por nuestros pecados y que ahora Él es nuestro abogado delante de Dios. Él nos defiende, Él nos ayuda y cualquier momento que tengamos un pecado para confesar, lo podemos hacer por medio de Cristo Jesús. Y sabemos que si confesamos nuestros pecados, Él es justo para perdonarnos y limpiarnos también, como leímos en el capítulo 1. Así que hermanos, eso es lo que Pablo o lo que Juan nos dice a nosotros en esta mañana. Y espero que sea un mensaje que podamos grabar en nuestros corazones para el resto de nuestro día. Vamos a orar en este momento entonces. Y después aquí vamos a terminar. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias una vez más por tus bendiciones. Señor, te damos gracias por este capítulo que hemos estudiado, Señor, que nos ayuda a afirmar, Señor, de que tú eres el Hijo de Dios y, Señor, tú eres nuestro abogado y eres la propiciación de nuestros pecados también, Señor. Te damos gracias por habernos defendido, Señor, y por haber pagado el precio en la cruz. Y Señor, simplemente pedimos que tu bendición nos pueda acompañar en cada momento. Señor, bendice cada familia, cada hermano. En esta mañana, Señor, empezamos nuestro día afirmando, Señor, de que nosotros creemos en ti, que eres el Hijo de Dios, Señor, y que moriste por nuestros pecados. Y, Señor, vamos a permanecer en esa verdad. Como nos has invitado para hacer en este capítulo, vamos a permanecer en la verdad de que tú, Señor, eres lo que dices, Señor. Gracias por tu palabra y todo te lo pido en tu nombre de Jesús. Amén. Amén.